Aula Cultural Loyola ECA, un espacio de encuentro que va contigo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Aula Cultural Loyola ECA. Soy Rita Belén y hoy les voy a presentar un interesantísimo diálogo, causas y consecuencias mundiales del conflicto en Afganistán. Nuestros ponentes de hoy son don Jaime Flaquer García y don Javier Jiménez Olmo. El currículum de estos dos caballeros es bastante extensísimo. Voy a hacer un breve resumen y voy a empezar por don Jaime Flaquer García. Jaime es jesuita, es profesor en la Facultad de Teología de Granada, Universidad Loyola, y director de su cátedra andaluza para el diálogo de religiones, Candil. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Teología por el Centro Sèvres de París. Doctorado en Estudios Islámicos por el Sorba de París, con una tesis sobre el místico sufí Ibn Arabi. Ha realizado largas estancias en la mayoría de países islámicos del Mediterráneo, especialmente en Egipto, 3 años. Ha publicado con Cristianismo y Justicia en su colección de cuadernos Fundamentalismos, mayo de 1997, Vidas itinerantes, diciembre del 2007, e Islam. La media luna creciente, enero del 2016, así como diversos papeles, el cristianismo y justicia como coronavirus, una sola humanidad, una común vulnerabilidad en mayo del 2020 o Palestina, la reivindicación imposible en junio del 2021, entre otros. Y don Javier Jiménez Olmo es doctor en Paz y Seguridad Internacional por la UNED. Es miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, donde actualmente desarrolla su labor como investigador. Coronel del Ejército del Aire retirado, posee una amplia experiencia en seguridad internacional adquirida en misiones de la OTAN, donde ha estado destinado durante 6 años. Es profesor, conferenciante, colaborador en medios de comunicación y escritor. Es autor de artículos que analizan la seguridad nacional e internacional y monografías sobre conflictos internacionales como los de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Mali o la República Centroafricana, y ha publicado el libro Del choque a la Alianza de Civilizaciones, Icaria 2012, Seguridad Internacional, del poder militar a la seguridad humana, Fundación Seminario Investigación para la Paz y Mira Editores 2013, y Guerras en África y Oriente Medio, Causas y Consecuencias, Fundación Seminario de Investigación para la Paz y Mira Editores 2017. Así que sin más, les damos a nuestro paso a nuestro diálogo Causas y Consecuencias Mundiales del Conflicto en Afganistán entre don Jaime Flaquer García y don Javier Jiménez Olmo. Como hemos quedado, voy a comenzar yo haciendo una breve reseña histórica, para lo cual voy a compartir unas diapositivas que he preparado al respecto. Vamos a ver si se ve la pantalla completa. Esperemos que se ve bien, ¿no? Se ve. Bueno, empezamos la historia, la empiezo aquí, todo el mundo recuerda estos acontecimientos de los choques de los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre del 2001. La historia no comienza aquí, pero la vamos a comenzar aquí un poco para darle sentido. El 11S se ejecutó dentro de un contexto antiamericano. Un contexto antiamericano dentro del mundo musulmán. Eso es una realidad. O sea, tenemos que tener presente de que no estamos justificando nada, estamos intentando ver las causas. Había un contexto antiamericano por 2 circunstancias. Por el apoyo incondicional a Israel que Estados Unidos y algunos países occidentales tienen a Israel, y por los bombardeos sobre Irak que todavía continuaban antes de la invasión de 2003. Recuerden que desde la guerra en los años 90, con la invasión de Kuwait,
los Estados Unidos y sus aliados derrotaron a Saddam Hussein y le impusieron unas duras sanciones. Entre otras cuestiones, se les seguía bombardeando a Irak. Eso es importante saberlo. ¿Y por qué hacen el 11S los Al-Qaeda? Pues por dos razones. En primer lugar, para provocar la represión. Ellos sabían perfectamente, lo tienen perfectamente estudiado, que a un atentado terrorista va a seguir una reacción militar de los Estados Unidos, lo cual va a provocar, catalizar el odio a Occidente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el 11S seguramente, y lo pongo en interrogación, aunque modestamente yo estoy convencido de que sí, ¿fue una reacción precipitada lo que produjo el 11S? Pues seguramente que sí, porque aunque Al-Qaeda tenía su sede, su residencia con Bin Laden en Afganistán, posiblemente los talibanes, si se hubiera llegado a cierto tipo de acuerdos como se ha llegado ahora, a lo mejor no hubiera sido necesaria la invasión. Pero bueno, eso entra dentro de la especulación. Sí provocó el unilateralismo. Estados Unidos, como luego haría con la guerra de Irak, se lanzó, aunque sus aliados incondicionalmente le siguieron. Provocó una crisis de las relaciones internacionales, sobre todo con determinados países y con el mundo musulmán. Y fue un argumento para reafirmar la presencia militar en Oriente Medio. El 11S desencadenó, de nuevo lo pongo entrecomillado porque no es mío, desde luego esto es frase del entonces presidente Bush, la lucha del bien contra el mal. Nosotros contra ellos. Una respuesta al choque de civilizaciones teorizado por el profesor Huntington, donde decía que las futuras guerras serían entre civilizaciones, en este caso entre Occidente y el Islam. Los ataques del 11S provocan que la OTAN argumente que debe actuar con arreglo al artículo 5. El artículo 5 de la OTAN dice que si se ataca a un aliado, todos los demás responden. Entonces, todo esto es muy discutible, porque en realidad no fue un ataque militar, pero bueno. Y seguía la nominación del eje del mar con Irán, Irak y Corea. Muy importante. ¿Qué desarrolla el 11S? El 11S desata la guerra global contra el terrorismo, la llamada guerra al terror, cuyas consecuencias las hemos visto posteriormente. Y la pregunta es, ¿se ha conseguido con el poder militar que la región de Oriente Medio sea más estable? ¿Se ha conseguido acabar con el terrorismo? Quizá momentáneamente, en el futuro, veremos. Bueno, lo dejo aquí a modo de introducción, porque el siguiente paso es la invasión de Afganistán. El siguiente paso, ya saben ustedes que inmediatamente las Naciones Unidas dictan una resolución y se interviene en Afganistán, se invade Afganistán. Lo dejo aquí, doy paso a Jaime por si quiere decir alguna cosa. Bien. Si acaso también voy a poner... Vale. Bueno, tenemos pues esa invasión de Afganistán, que lo vemos aquí en el mapa, rodeado de diversos países que van a tener sus intereses de que Afganistán sea un país estable. Bien, durante todos estos años, 20 años concretamente, bueno, podríamos hablar y se ha hablado mucho de que se ha vuelto a la casilla de salida, precisamente en el momento de la invasión de Afganistán. Hasta cierto punto es verdad, porque quien vuelve a estar en el poder son los talibanes, y además prácticamente los que estaban en el gobierno en aquel entonces también ha vuelto al gobierno nuevo de los talibanes, y si no, algunos familiares de los que estaban en el gobierno
antiguamente y que ha muerto durante todo este tiempo. Sin embargo, algo sí que ha cambiado. Yo creo que los talibanes se han hecho como más abiertos a lo que sucede en el mundo. El hecho de la creación del Estado Islámico y la violencia del Estado Islámico que ha vivido el mundo islámico durante todos estos años, estos últimos años, y concretamente las bases del Estado Islámico en Afganistán, han hecho que no pocos musulmanes y concretamente también los talibanes pues reflexionen pensando que, bueno, tienen hacia el extremismo alguien bastante más extremo que ellos, digamos, ¿no? Aunque el mundo talibán y Al-Qaeda, unidos con Al-Qaeda, en absoluto podemos decir que sea un islam moderado, en absoluto, pero sí que de alguna manera han hecho como aparecer un poco más moderados pues a los talibanes. Y también todo este tiempo ha hecho que los talibanes hayan situado una base de negociación desde Doha, en fin, desde el Golfo, desde Qatar, base de negociación política con los diversos países que les ha hecho estar más abiertos a la capacidad de pactar, al menos como prioridad. ¿Qué han pasado todos estos años? Bueno, al menos podemos... Perdón, no sé dónde tengo yo. Tenía por aquí un gráfico de... bueno, de la variación que ha habido en Afganistán de la alfabetización. De mujeres ha aumentado aproximadamente un 20% la alfabetización de mujeres. Los hombres han aumentado aproximadamente, bueno, bastante menos, pero unos 10 puntos. Bueno, algo se ha hecho durante este tiempo. Sin embargo, en absoluto es suficiente porque, en fin, se necesitaría muchos años para poder cambiar un sistema que es básicamente patriarcal. Bueno, yo quisiera hablar como de 4 grandes claves del conflicto, una clave geoestratégica, una clave étnica, una clave política y una clave religiosa. Estamos acostumbrados a ver el mapa así, ¿verdad? Donde estamos nosotros en el centro. Bueno, siendo nosotros básicamente España. Las Canarias quedan un poquillo ya, empiezan a estar un pelín más descentradas hacia la izquierda, pero lo normal es que cada país o cada continente se sitúe en el centro. Nosotros estamos habituados a ver Europa en el centro. De hecho, así se ha considerado Europa como un poco central y con una cierta misión de hace unos siglos como de evangelizar a todo el mundo, y después en el siglo XX, cuando la cultura española ya no es europea, ya no es una cultura que predominantemente es una cultura cristiana, sí tiene raíces, pero no cristiana. En el siglo XX lo que ha considerado Europa es que ya no tenía que exportar el cristianismo, pero sí lo que tiene que hacer es exportar su cultura y fundamentalmente los derechos humanos. Bien, una cosa que está en crisis desde estos últimos años es la capacidad de la cultura europea, basada fundamentalmente occidental en los derechos humanos, de su capacidad de exportación. Vemos cómo países profundamente autoritarios como la Rusia de Putin, como Turquía con Erdogan, bueno, están ganando o están creciendo los autoritarismos. Y si vemos a China también el crecimiento, y después de la pandemia, y cómo China ha tenido mucho más éxito en dominio de la pandemia, bueno, hay una cierta interrogante de si en el futuro los autoritarismos van a ir avanzando. Por eso
los problemas del mundo se van situando cada vez más hacia el oeste, hacia Oriente, y cada vez más vamos a tener que acostumbrarnos a ver que la problemática del mundo es una problemática básicamente situada más hacia el Oriente, donde China y el mar de China delante es una zona de posibles conflictos del futuro. Precisamente por eso, porque Estados Unidos tiene, digamos, como visión futura de que el problema futuro quizá no sea ya tanto el Islam, sino precisamente China, necesita priorizar la lucha estratégica o la preparación estratégica contra China. Y por eso vemos aquí este mapa, y por eso Estados Unidos ha hecho recientemente unos acuerdos con Australia y con Gran Bretaña, esto formando como un triángulo, precisamente para poder compensar el crecimiento militar constante de China, que pudiese hacer que el mar de China, que está justo delante de China, pudiese ser dominado por China. Con la perspectiva de que pudiese haber un conflicto en Taiwán. No sé si se ve el cursor en la grabación, no lo sé. Bueno, pero lo estoy señalando ahí. Bien, si hubiese un... Se ve el cursor perfectamente. Sí, vale. Si hubiese un conflicto en el mar de China, como la cuarta parte del comercio mundial pasa por el estrecho de este de aquí, ¿verdad? China no podría importar petróleo y no podría exportar, en fin, sus productos por aquí. Por tanto, China tiene toda la necesidad de buscar caminos de exportación y de importación de sus productos. Uno de ellos con la antigua ruta de la seda. De hecho, son 5 básicamente los grandes proyectos de China de exportación e importación, donde hay varios que pasan por Afganistán, bueno, hay otros que pasan por arriba para canalizar el gas por Rusia, pero hay otros, como vemos aquí Afganistán. Uno de ellos, de los proyectos, es de China pasar por Pakistán hasta un puerto que está casi al lado de Irán, que es un puerto, es un puerto que China ha llegado a un acuerdo con Pakistán para tener la exclusividad de gestión de este puerto durante 40 años. Bien, porque lo que quiere China es poderse saltar el estrecho de Malaca. Vemos aquí China, tenemos aquí Taiwán. Si hay aquí un conflicto, China quiere poder pasar todos estos países, India incluso, para poder desembocar en este océano. ¿Veis? Pero claro, si China quiere hacer una ruta por aquí que pasa por Pakistán, necesita primero pactar con Pakistán, que de hecho ya es un pacto prácticamente ya hecho, pero necesita estabilidad en Afganistán, porque los terroristas de Afganistán durante todos estos años han cometido muchos atentados contra ciudadanos chinos de Pakistán. Por tanto, y por eso China ha querido pactar con los talibanes incluso antes de la caída del régimen, precisamente para poderse asegurar el apoyo de los talibanes para evitar que se desarrolle el terrorismo en Afganistán. Bien, si acaso, dicho esto, si quieres te paso a ti la palabra, Javier, para que continúes hablando de la geoestrategia de todos estos países, y así lo vamos haciendo dialogadamente. Yo quería... Sí, dime. Un momento. ¿Puedes salir tú de tu compartir? Exacto, exacto. Bien, yo quería hacer solo una puntualización de esta
propaganda, vamos a decirlo, que se ha hecho siempre, que Occidente hemos hecho, de ir a democratizar, ¿no? Sí. Se invade Afganistán para democratizar, se invade Irak para democratizar, se bombardea Libia para democratizar. Bueno, pues esto es lo que yo en alguno de mis artículos, y aprovecho para hacer propaganda de mi blog, que es gratuito, por supuesto, para decir que lo que me parece una tremenda hipocresía occidental. Porque nosotros, Occidente, incluso nuestros reyes, se dan abrazos y les vendemos armas a países de dudosa reputación democrática. Léase Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Marruecos, etcétera, etcétera. Por tanto, es una tremenda hipocresía cuando empezamos a decir en Afganistán la mujer no tiene derechos. Pues claro que no tiene derechos, pero es que tiene los mismos derechos que tiene en Arabia Saudí. Porque tal y como se ha mencionado, o sea, los talibanes, su escuela no la tienen en Alemania ni en el Japón, la tienen en la escuela wahabista suní de Arabia Saudí. Bueno, yo digo siempre estas cosas porque es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo, y te agradezco, te agradezco que lo digas porque ciertamente, en fin, las grandes guerras de Occidente de todos estos años no han tenido la excusa. Y quizá los ciudadanos de Occidente han querido creerse esta excusa. Sí, es que... De todas maneras, en Afganistán es evidente que la invasión fue por el tema del terrorismo. Lo que pasa es, ¿por qué nos hemos quedado, la OTAN, en Afganistán? Seguramente ya les iba bien, en fin, a la OTAN y a los gobernantes de los países occidentales ir distribuyendo pues la idea de que también estamos porque también es mejor para la mujer de Afganistán. Esto es como siempre, a las guerras a la gente se le hace ir por la patria y por Dios. Van a morir por la patria y por Dios. Claro, es que esto llega a los sentimientos, pero en realidad no se va ni por la patria ni por Dios. Y ahora, si me permitís, voy a compartir para ver un poco la economía, ¿no? Cómo el costo de la guerra en Afganistán. Y luego voy a ver quién se ha beneficiado de esto. Aquí tenemos, aunque está el costo de la guerra en Afganistán, tenemos desde el 2001 hasta el 2022. Fíjense la cantidad de miles de millones que se ha gastado solo Estados Unidos. Luego veremos España, por ejemplo. Pero casi más de 2.000 millones. 2 billones americanos, 10 elevado a 9. Y fíjense el coste humano, por ejemplo. El coste humano en militares y policías afganos, en talibanes combatientes, que también son personas, en civiles afganos, en contratistas, trabajadores de Estados Unidos que van allí, y en militares. Fíjense. Bueno, esto es importante saberlo y yo me gustaría poner aquí una diapositiva que digo aquí, le costó al Tesoro estadounidense lo que he dicho, unos 2,3 billones, pero fue la oportunidad para obtener grandes beneficios a algunas empresas, a los lobbies estos que son los que de alguna manera manejan a las grandes esferas políticas. Y, por ejemplo, hubo el doble de contratistas que de soldados estadounidenses, gente trabajando civiles, que militares. Una parte sustancial de los fondos sirvió para pagar los servicios de empresas privadas. Vamos a verlo en más detalle. Por ejemplo, las empresas con los mayores contratos en Afganistán. La fuente es esta, es una fuente abierta. La BBC, porque a mí me gusta siempre poner las fuentes. Esta que tienen ustedes aquí en pantalla, la BBC Mundo. Pues, por ejemplo, la DynCorp International, que es una compañía, ahora veremos a qué se dedica, pues esos miles de millones en contratos. La Fluor Corporation, la Kellogg Brown Root, la Raytheon Technologies y la Aegis LLC, o sea, LLC, perdón. Bueno, pues estas compañías obtuvieron estas sustanciales cantidades de contratos. ¿Son las empresas que han ganado la guerra o no? ¿Quién las ha ganado? ¿Los soldados que han perdido? ¿Los civiles? No, las han ganado sobre todo esto, como ocurre en todas las guerras. Bueno, por ejemplo, la DynCorp se dedicó a equipar y entrenar a la Policía Nacional. Esa policía que ha desaparecido, esa policía que resulta, y ese ejército que resulta que estaba inflado. ¿Por qué estaba inflado?
porque se daban unas cifras mayores para obtener mayor dinero. ¿Y a dónde iba ese dinero? A los corruptos jefes políticos y militares. O sea, se inventaban soldados. Con lo cual decíamos, tenemos un ejército de 300.000 soldados. Mentira. O sea, teníais un ejército nominal de 300.000 para cobrar por 300.000. Yo digo, lo estoy diciendo todo muy, muy claramente porque me imagino que el gran público que nos lea no está iniciado y entonces me gusta ser pedagógico. Y muchas veces al ser pedagógico, pues uno tiene que ser muy claro. La Fluor Corporation pues se dedicaba a la construcción de las bases militares estadounidenses. La Kellogg Brown, la de los Kellogg, esta se dedicaba, aparte de dar alimento, porque imagínense ustedes la cantidad de soldados norteamericanos y de otras naciones que hay allí comiendo todos los días, bien alimentados, muy bien alimentados, se lo puedo asegurar, por experiencia. Bueno, pues esto sale de algún sitio. La Raytheon es una de las mayores compañías aeroespaciales y de defensa. La Aegis se dedica a la inteligencia, sobre todo. Y luego otras empresas, que no he puesto lo que ganaron, pero que se dedican sobre todo a construcción de armamentos, aviones, misiles, etcétera, etcétera, como la Boeing, la General Dynamics, la Lockheed Martin. Todos estos contratos, o muchos de ellos, fueron otorgados sin competencia o con muy poca competencia, por un sistema en el que se parcelaban de tal forma que no llegaban a un número, a una cantidad de dinero que tenía que ir al Congreso. O sea, un método que se hace en algunos países para poder adjudicar directamente. Bueno, pues eso es un poco lo he querido decir para que veamos un poco la gran hipocresía que hay de todo esto. Yo como miembro del Seminario de Investigación para la Paz intentamos ver lo que las guerras causan sobre todo, ¿no? Para que no nos dejemos llevar por esos patriotismos, nacionalismos o sentimientos religiosos que no tienen nada que ver con la religión. Te dejo, Jaime, por si no, muy bien. alguna cosa. Salgo de aquí, de compartir pantalla. Ya que mencionas lo de los 300.000 soldados, que es una cifra completamente inflada, claro, eso les hizo desmoronarse muy rápidamente, pero no simplemente porque el número estuviese inflado o sus capacidades fuesen simplemente menores de lo que se decía, sino también porque dar la vida por un gobierno que se considera completamente corrupto, eso es extremadamente difícil. Los talibanes, ellos dan la vida por su ideología, que la tienen muy clara. Y además, al menos los talibanes tienen una fama dentro de las zonas donde ellos gobiernan, una fama de ser menos corruptos que el sistema. Ahora, cuando termine, voy a hacer yo una precisión de una anécdota que es cierta, sacada de oficiales de inteligencia que han trabajado en. Mira, qué bien. No, pues fama, al menos sobre el terreno, tienen como menos fama de corruptos que los sistemas occidentales de funcionamiento de los países que Occidente ha ido situando allí donde ha invadido, por ejemplo, con Afganistán. Yo he vivido en Egipto, que es un verdadero caos. Y sin embargo, todas las mezquitas llaman a la oración en el mismo segundo. Yo no he visto ningún sitio donde suenen las campanas, ahí donde suenan exactamente todas a la vez. Bien, pues en Egipto todas las mezquitas suenan exactamente al mismo segundo. Eso da la sensación en estos países donde la sociedad vive de manera caótica que la religión es una vía de estructuración del caos, de ordenamiento del caos. Y entonces, en Afganistán da la sensación como si en los lugares donde es la religión entendida de manera extremista, como lo entienden los talibanes, ha sido capaz de dar un cierto orden mayor que el orden que se ha conseguido en las zonas dominadas por un sistema occidental.
Igual en el norte de Nigeria, por ejemplo, en el noroeste de Nigeria, donde hay algunos estados de Nigeria donde es la ley islámica la que impera y no la del resto del país, en algunos lugares se ha conseguido de alguna manera dominar el caos que había en esa zona. Pues yo quería comentar al respecto de esto, de un artículo que sacó en abierto un coronel que había estado allí destinado. Lo sacó en abierto en un periódico, por lo tanto lo puedo decir. Y comentaba lo que hemos dicho al principio, por qué, por ejemplo, los talibanes tienen mucho apoyo popular. Esto nos resuena aquí en Occidente, o sea, los talibanes tienen apoyo popular, pues sí. Entonces, precisamente si queremos acabar, reducir sus efectos, tenemos que estudiar las causas. Es un poco lo que ocurría aquí con el terrorismo de ETA o como ocurre en el Yemen con el apoyo que tenía Bin Laden de Al-Qaeda, o sea, Al-Qaeda. Entonces, comentaba lo siguiente. Por ejemplo, un campesino, antes de que llegaran los talibanes, estoy hablando hace de 20 años, ¿no? Cuando un campesino tenía su huerto, cultivaba y sacaba sus verduras, sus frutas, para llevarlas al mercado, al pueblo cercano. Cuando salía del pueblo, de su huerto, ya se encontraba un control de la policía. La policía le decía, a pagar, corrupción. Seguía más adelante y cuando entraba al pueblo donde iba a vender, otro policía, más a pagar. Y cuando estaba en el mercado, el ayuntamiento, no el ayuntamiento, sino el policía encargado del ayuntamiento, a pagar. Y cuando volvía a su casa, si tenía suerte, no le atracaba a nadie, porque tenía unas grandes posibilidades de que le atracaran, pues llegaba a su casa con un poco de dinero. ¿Qué ocurría? Que llegaban los talibanes y le decían, no, no, a ti esto no te va a atracar nadie, solamente nos vas a pagar a nosotros. Te vamos a dar seguridad. Esa es una realidad. O sea, esto es dicho de una manera muy simple, pero es así. Es así. Te vamos a dar seguridad para ti, para tu familia, para tu huerto, para tu dinero. Entonces hay que reflexionar sobre estas cosas, porque muchas veces el estado de corrupción lleva a que se generen este tipo de actitudes como las que tienen los talibanes. Yo solamente quería hacer ese apunte a todo lo que has dicho y hablar de otra cosa muy importante en este momento, que es el terrorismo. Perdona una cosa, antes de pasar al terrorismo, Sí, vale. simplemente añadir que el gobierno democrático, entre comillas, digamos, de Kabul cayó también porque la población de Kabul se acordaba de la violencia antigua de los talibanes. Correcto. Y entonces, claro, si van a venir unos violentos a gobernar, mejor que me encuentren como amigo y no como enemigo. Exacto. Es decir, no quiero que sepan que yo formaba parte de los militares y por tanto lo primero que voy a hacer es desprenderme de, en fin, de todos los signos militares que yo pudiese tener. Para que esto es complicado porque lo que nos creemos siempre de que todos estos talibanes y todos estos grupos que los vemos como un poco desarrapados con las barbas, pero tienen un servicio de inteligencia fabuloso. O sea, ellos han controlado perfectamente, tienen información y saben quién estaba y quién no estaba. ¿Qué ocurría? Mucha gente se apuntaba al ejército de Afganistán pues porque tenían que comer él y su familia. Lo mismo, y que también hay gente en los talibanes y sobre todo en el Estado Islámico que se han apuntado porque tienen un sueldo y seguridad. O sea, no nos pensemos, yo en eso difiero un poco lo que has dicho antes de que todo es idealismo. Hay una parte de gente que se apunta por puro interés económico o de seguridad. Entonces, si quieres pasamos a lo del terrorismo, os lo digo por el tiempo. Perfecto. Hoy en las noticias, hace un momento, Al Jazeera acaba de publicar que ha habido un atentado terrorista, posiblemente a la facción del Estado Islámico de Jorasán, en el que ha habido 3 muertos, se ponen, y 15 heridos. Seguramente será contra una mezquita chií, porque el Estado Islámico no ataca a las mezquitas suníes. Bueno, continúa. En la prensa occidental no he visto nada, porque la prensa occidental ya nos hemos olvidado de que existe Afganistán. Ya no es noticia, pero en Afganistán está ocurriendo eso, como está ocurriendo que se están cercenando de nuevo los derechos de la mujer, etcétera, etcétera.
El terrorismo es una parte, has dicho antes también, Jaume, que no sé si ahora o esta mañana, posiblemente, has dicho de que el pacto que hay, el acuerdo de Doha, es con la condición de que los terroristas no se tengan base y no puedan actuar en Afganistán. Pero los americanos han hecho los norteamericanos, ese contrato para su interés, porque yo dudo mucho de que Al-Qaeda y sobre todo el Estado Islámico no vaya a actuar en otras zonas, aunque no sea contra intereses norteamericanos. Eso es un problema, un problema. El terrorismo en esa zona está totalmente latente. No sabemos, no saben, al menos las fuentes abiertas, y que yo sepa, los servicios de inteligencia no saben exactamente el número de afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico o a grupos como este, como el de la provincia de Jorasán, el número de gente que están afiliados, ni el material de que disponen. Es muy difícil. Esta gente, estos terroristas, estos grupos disponen de una información, manejan las redes sociales y el ciberespacio de maravilla para su propaganda. Quiero decir con eso que siempre todos los que han trabajado en la lucha antiterrorista tienen que tener presente de que el enemigo no es tonto. Posiblemente los que vemos, el pobre, que para mí, lo que voy a decir es provocativo, para mí un chaval de 15 años que se inmola es una víctima también, una víctima de la manipulación y del fanatismo. Los ideólogos están en otro sitio, bien cómodos y bien sentidos, bien dando sus prédicas. Y eso, ahí es donde hay que actuar. Ahí es donde hay que actuar. Y eso no se hace solamente o exclusivamente con tanques, aviones y misiles, sino con ideas. Con ideas, con valores y con coherencia. Porque muchas veces los occidentales no somos coherentes. No se es coherente cuando, como represalia, se envía un dron y se matan 40 personas. Hay que estar muy seguro de que se va a disparar contra unos. Yo siempre digo, y esto me ha costado incluso trabajando, siempre digo presuntos. Porque si estamos si defendemos el Estado de Derecho, aunque yo sepa que, o sea, yo puedo estar convencido que es un terrorista, pero hasta que no recibe, esa es la coherencia que tiene que tener. Hasta que no, pongo siempre el ejemplo. Imaginemos aquí, en los tiempos duros de ETA, que hubiéramos sabido que en Galdácano, en un edificio de Galdácano, había 3 terroristas de ETA. ¿Qué les hubiera parecido a todos ustedes si los F-18 del ejército a que yo pertenezco hubiéramos ido allí y hubiéramos bombardeado Galdácano? Sería inaceptable. Sería inaceptable, legal y éticamente. Pues eso es lo que tenemos que replantearnos, entre otras cosas, porque esos ataques indiscriminados producen una reacción contraria a la que queremos. Una estadística sobre esto es que se les hizo una encuesta a los pakistaníes sobre su visión de los norteamericanos y el 75% de los pakistaníes consideran que Estados Unidos es un país enemigo. Sí. A Pakistán. 75%, es una barbaridad. Aquí hay un par de causas. Una, que Estados Unidos se ha aliado con la India para poder contrarrestar a China. Eso es lo primero. Y como la India tiene en el norte la región de Cachemira, que es reclamada por Pakistán, pues lógicamente si Estados Unidos se alía con la India, pues Pakistán, que tiene como principal enemigo, tiene a la India, pues lógicamente pues reacciona en contra de Estados Unidos. Esta es una causa, pero la otra causa son las numerosas víctimas civiles que han provocado los drones americanos. Esto es una cosa, Jaume, tú además que eres profesor y eres especialista en el Islam, sabrás el gran desconocimiento que tenemos en Occidente del Islam, como también en el Islam de Occidente. Y con eso juegan los extremistas de un lado y de otro. De la falta. Por eso yo escribí en mi día, que fruto de una tesis doctoral,
ese libro que hemos dicho del choque a la alianza de civilizaciones, un poco para introducirnos en qué es el Islam. Entonces, eso que tú has dicho, Jaume, yo recuerdo en el año 2001 que estaba en activo y estaba en un puesto de relevancia en la OTAN entonces, la gente, sobre todo los americanos, se sorprendían de que algunos musulmanes hubieran arengado y se hubieran alegrado del atentado. Y es que hay que ver los porqués, sin justificar, porque precisamente cuando vemos las causas podemos reducir los efectos. Si tú te limitas exclusivamente a decir el Islam es enemigo, es violento, es malo, bueno, pues estamos perdiendo el tiempo. Hay que intentar conocer lo que es el Islam. Como el Islam tiene que conocer también lo que es. Pero vuelvo a repetir, los dirigentes de un lado y de otro se empeñan en manipularnos ¿para qué? Para enfrentarnos. Porque como dijo Orwell, la guerra no está para ganarla, sino para perpetuarla. Porque es un gran negocio. Ciertamente. Ciertamente. Sí, sí, sí. No, está muy bien. Si acaso, si queréis, pongo algunas diapositivas sobre el mapa étnico y después volvemos a la cuestión de los grupos islámicos, pero también para percibir la complejidad de este país y la complejidad de poder imponer desde lejos un tipo de gobierno al estilo occidental que ciertamente no ha funcionado. Lo estáis... A ver. Bueno, la tribu, la etnia mayoritaria de Afganistán son los pastún, que lo tenemos aquí en color, en fin, rojo. Los pastún. Los pastún son aproximadamente un 42% de todo Afganistán. Y es la etnia que se consideran los auténticos afganos, los afganos de siempre. De hecho, los pastún consideran que las otras etnias son advenedizas. Esto es importante porque la mayoría de los talibanes pertenecen a la etnia pastún. Y por tanto, ellos consideran que gobiernan legítimamente todo el país porque ellos dicen nosotros somos los verdaderos afganos y no las otras etnias. De pastún, los pastún también están en Pakistán, que son aproximadamente un 10 y un 15% de la población pakistaní. Después tenemos los tayikos, que provienen de Tayikistán, como vemos en azul. Es la segunda etnia. Tenemos los baluches en el sur, una gran parte de ellos también está en Pakistán. Tenemos los hazaras, que están en el centro de Afganistán. Esta es una etnia de origen mongol, pero de religión chiita. Son musulmanes chiitas. Y por tanto es la etnia que intenta ser protegida por Irán. Y es también la etnia que es más atacada por el Estado Islámico, precisamente por ser chiíes. Tenemos los turmenos en el noroeste, de lengua turca, los uzbecos y después los kirguises y después otras minorías. Bien, cuando vemos un país con este mapa, nos podemos reír de las diferencias que podamos tener en España, ¿verdad? Y la dificultad de crear un gobierno único y, en fin, democrático en un país tan complejo como este, donde algunas de estas tribus son nómadas, precisamente. Tenemos, bueno, y además es un país extremadamente complicado en su geografía, donde en la parte, en fin, noreste, central hasta noreste, tenemos esta gran cadena montañosa que llega hasta China. Tenemos montañas como esta del
de la fotografía. Por lo tanto, gobernar un país también con esta geografía es extremadamente difícil. Bueno, esta es una diapositiva donde podéis ver la proporción de cada una de las etnias. Efectivamente. Y aquí una diapositiva de los lugares principales donde está el Estado Islámico, de Jorasán. Lo vemos en negro. El lugar principal es esta zona que está más hacia el este de Kabul y está tocando la frontera pakistaní. Por tanto, el Estado Islámico, la gran parte de ellos son de la etnia pastún y muchos de ellos provienen del mundo talibán, están en esta zona complicando como decía antes, la salida al mar de China, que intentará hacer pues, una ruta por Pakistán para poder llegar al mar. Entonces, ciertamente el Estado Islámico va a continuar haciendo atentados y Al-Qaeda, bueno, pues Al-Qaeda ya veremos, pero lo más probable es que Al-Qaeda vaya rearmándose y dentro de unos años, Estados Unidos considera en un par de años podría estar de nuevo en activo desde Afganistán. Ahora bien, los talibanes y Al-Qaeda han hecho hicieron un pacto para poder conquistar de nuevo Afganistán y poder expulsar a los americanos. De hecho, han rehecho el pacto que habían hecho antiguamente para poder expulsar a la Unión Soviética con la ayuda de Arabia Saudí, con la ayuda también de Estados Unidos, militar, y dinero de Estados Unidos y dinero también de Arabia Saudí, ideología islámica extremista de Arabia Saudí, pues se fue creando el Estado Islámico. Pero el Estado Islámico hizo un pacto con los talibanes y eso hizo que al gobierno talibán le fuese extremadamente difícil después de los atentados del 2001 poder entregar a Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden había hecho él mismo un pacto de reconocimiento y de vasallaje al gran líder talibán. Y los talibanes, los talibanes funcionan a partir, como en general la etnia pastún, a partir de un tipo de ética donde son extremadamente fieles a sus aliados y donde el tema de la venganza es extremadamente cruel. Y esto es algo que los talibanes, digamos, viven desde ahí. Y en la ética pastún era extremadamente grave o había sido extremadamente grave la entrega de alguien que ha hecho un pacto de alianza con el líder talibán. Por eso yo no sé realmente si hubiesen sido capaces los talibanes en el año 2001 de haber entregado Osama Bin Laden si Estados Unidos hubiese mejorado en las negociaciones con los talibanes. No estoy seguro si hubiesen sido capaces de entregarlo por su propia ética. Es una hipótesis. Yo no quisiera un poco cambiar el tema por el tiempo que nos va quedando y hablar. ¿Me puedo dejar de compartir para poner una? Por supuesto. Vamos a ver. Entonces, yo quería hablar de un tema humano y es el tema de los refugiados. No nos olvidemos la gran tragedia para una gran parte de la población que estamos viendo ahora mismo, se está trasladando incluso a la crisis a Bielorrusia, ¿no? Por ejemplo, Pakistán, esto está a datos de ACNUR en 2020, posiblemente ahora sean muchos más. Tiene casi 1.500.000 personas. Irán, casi 800.000. Luego sigue Alemania, Turquía, etcétera, etcétera. Esto es un gran problema. Un gran problema, además, un gran problema de hambruna, además, porque ¿qué ocurre? Que si a los talibanes se les aplican más sanciones,
¿quién va a sufrir las consecuencias? La población. Como ocurrió con las sanciones a Irak o como ocurre con las sanciones a otros países. Quien paga las consecuencias es la población. Se supone, también esto es de fuente de Al Jazeera en inglés, que hay unos 14 millones de personas pueden pasar hambre. Es una cantidad inmensa de personas. O sea, yo lo que quería hacer, llegar al análisis desde cuándo comienza una guerra, por qué comienza y cuáles son sus consecuencias. Y vuelvo a insistir, las principales consecuencias las pagan, e insisto siempre en esto, las personas de a pie, las personas inocentes. Y quienes sacan beneficios, pues son los que de alguna manera programan estas guerras o las causan. Atención a la crisis humanitaria, que se puede avecinar si el régimen talibán es sometido a sanciones. ¿Dónde puede tener la vía de escape? Como bien se ha mencionado, como bien ha dicho Jaume, a través de China. China está muy interesada y seguramente negociará. Rusia también, Pakistán también e Irán también. A partir de esas vías pueden recibir apoyo, lo cual redundará en beneficio del régimen, de los que se aprovechan, pero también en beneficio de las personas que podrán tener, al menos no morirse de hambre. Yo siempre creo en todas las guerras, en todos los análisis que hago, las consecuencias terribles para la población. No sé si quieres decir algo, Jaime. Sí, bueno, ese es uno de los retos para la estabilidad del país. Uno de ellos es que consigan gestionar económicamente bien el país. Si no, podría haber también unas revueltas violentas dentro del país que hiciesen entrar el país de nuevo en otra guerra civil. Es que ese es el asunto. El asunto, analizándolo, posiblemente ahora haya un momento de estabilidad, digamos, de paz negativa, la paz de los cementerios, pero la paz positiva, la paz del bienestar no se va a alcanzar. Eso va a provocar también, como has dicho, dada la gran variedad de tribus, de etnias, de lenguas, va a provocar conflictos. La cantidad de señores de la guerra, de jefes de tribus, con diferentes intereses, las potencias exteriores, cada una con su interés. Yo, de verdad, es triste decirlo, pero digo siempre lo mismo y no me canso de repetirlo. Los que trabajamos en seguridad siempre vemos todos los casos, pero estudiamos el peor de ellos para prevenirlo precisamente. Y yo creo que el peor de los casos aquí que puede ocurrir es una nueva guerra, pero una nueva guerra además con implicaciones internacionales más graves, porque como bien se ha dicho, está India, China, Pakistán, Rusia, Estados Unidos e Irán, no lo olvidemos. Ciertamente. Pero yo creo que los países, todos los países de alrededor quieren un Afganistán estable. Sí. Y por eso todos han empezado unas ciertas negociaciones con los talibanes. Ahora bien, esto solamente podrá mantenerse en la medida que no den refugio a, de hecho, Al-Qaeda. Porque, o al menos que sea un refugio, digamos, como moderado. Cuando el Estado Islámico queda claro la diferencia entre los talibanes y el Estado Islámico. Y por lo tanto se va a entender si el Estado Islámico hace atentados contra chiíes o contra chinos o incluso en Cachemira, ¿verdad? Se va a entender que es el Estado Islámico. Pero no se entendería de ninguna de las maneras que fuese Al-Qaeda quien lanzase este tipo de atentados. Entonces sí que las potencias de alrededor le retirarían el apoyo a los talibanes y una retirada del apoyo a los talibanes haría que los talibanes tuviesen extremadamente difícil poder alimentar a la población, con lo cual con facilidad podría surgir una nueva guerra en el país. Muy bien, pues no sé si queda alguna cosa más. Rita, si quieres que tratemos algún tema más o yo creo que para las personas que nos están viendo y escuchando durante una hora este tema tan complejo no los hemos saturado y no los hemos puesto un poco en tensión con lo complicado que es. Exacto, sí. Nada, muchísimas gracias, creo que está muy bien, ha sido una gran charla, como dirían los alumnos y alumnas, una super charla.
en el argot así estudiantil. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con los dos. El ratito también, lo voy a decir antes, fue bastante simpático antes de comenzar la charla. Yo estoy bastante asombrada por el calor y la humanidad que nuestros dos ponentes desprenden. Y si quieren comentar algo más para cerrar. Bueno, yo simplemente, en fin, ya que Radio ECA transmite desde las Canarias, pues todo el apoyo. Yo también lo sigo, yo cada día quiero ver cuál es la novedad respecto a esta problemática que nos hace sufrir a todos. Por supuesto, estamos todos solidarios con lo que ocurre en las islas y un abrazo muy grande para todos y encantado de participar en Radio ECA y en esta fundación. Yo también, la fundación del Seminario de Investigación para la Paz depende de los jesuitas en Zaragoza. Sí, el Centro de Loyola Las Palmas, es nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, don Jaime, don Javier, y muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, por ser fieles a nuestra aula cultural Loyola ECA, y nos vamos a ver en la próxima charla. Gracias. Aula Cultural Loyola ECA. Un espacio de encuentro que va contigo.